Y uno de los protagonistas de esa controversia y de todo el asunto de la licitación es el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, que está acá en el estudio de Mesa Central. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación. Oiga, vamos, hay hartas aristas, pero vamos despejándolas de a una. Uno, ¿por qué había que licitar realmente? Porque usted el otro día lo conversamos en la radio, usted me dijo, no sé, es que esto empezó en marzo del año pasado. Pero bueno, ya en marzo del año pasado se sabía que esto era largo, digamos. Entonces, ¿por qué tomar la decisión? Partamos por la película general. El cambio climático, yo estoy convencido, es la amenaza más seria que tenemos al frente. Ah, ya, bien general la película. Bien general, okay, pero voy a volver rápido al blitz, no se preocupe, no se asuste. Ya, okay. No se asuste. Y Chile tiene una enorme responsabilidad y una oportunidad gigante de contribuir en frenar el cambio climático. El cobre y el litio van a ser esenciales en la electromovilidad y en las energías renovables. ¿Está seguro de eso? Porque hay algunos que están diciendo que el litio lo van a reemplazar por otra cosa, por el sodio, por no sé qué. Hay una buena columna de Mario Weisblut que pueden leer, los que no la han visto, que está en el Clinic, creo, de ayer. Pero hoy día el transporte genera en Chile el 25%, en el mundo casi un 20% de las emisiones que generan el cambio climático. Y la mejor solución para eso son autos eléctricos que necesitan baterías de litio. Yeah. Entonces, hasta que haya un sustituto, que esperemos no aparezca demasiado rápido, el litio va a ser clave. Y Chile tiene las mayores reservas del mundo, y lo que ha pasado es que la demanda ha venido subiendo, se espera que se multiplique por 4 en esta década, al 2030, y nosotros tenemos la producción básicamente estancada. Entonces, Chile no está haciendo su parte de la contribución de litio para la transición energética, que es clave para el cambio climático. ¿Y eso por qué? ¿Porque no ha habido nuevas inversiones? Porque nosotros tenemos en Chile, la industria funciona, digamos. O la parte que funciona, la industria funciona, pero tenemos dos actores, hace 25 años, los mismos dos, SQM y Albert Marley. En el cobre tenemos decenas de actores, y somos líderes indiscutidos a nivel mundial en cobre. Y nosotros hemos tenido muchas dificultades para destrabar esta industria. Cada vez que hablamos de litio, terminamos lamentablemente en una controversia como la que hemos tenido en estos días. Y Australia, por ejemplo, que era número 2, ya número 1 nos pasó. Y las proyecciones, nosotros teníamos, Iván, 40% de mercado hace algunos años, estamos en 30%, y vamos derecho a tener 15% al final de la década si no revertimos esa tendencia. Porque los otros están produciendo más, porque nosotros producimos lo mismo. O sea, la cartera de proyectos en desarrollo que van a producir antes del 2024, no hay ni un proyecto chileno. Hay 3 australianos, 3 argentinos, 2 en China, 1 en Estados Unidos, 1 en Brasil. 0 en Chile. Porque cada vez que queremos aumentar la producción de litio, terminamos en una pelea. Ya, entonces, pero quiere decir que nos pilló el tiempo, porque usted en marzo decide echar a andar este proyecto. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue su antecesor en el Ministerio de Minería? A ver, yo llegué al Ministerio de Minería en diciembre, tomé la posta de muchas cosas que había hecho Waldo Procuriza, le tocó la pandemia, mantener a la minería funcionando, una serie de cosas. En litio nosotros tenemos que destrabar la producción. Yo dije, la mejor manera es incorporar nuevos actores a una industria que tenemos 2 por 25 años. Y hay una cosa legal que no quiero empantanar a la gente que está en la casa, pero básicamente hoy día las compañías no pueden desarrollar proyectos de litio si no tienen un permiso especial que da el Estado, ¿ya? Que son los que estamos licitando hoy día. Pero ese permiso destraba la industria, pero no es suficiente para producir litio. Las compañías que tengan estos contratos después tienen que encontrar el lugar donde se van a aplicar esos contratos, no están definidos esos lugares, y tienen que obtener todos los permisos ambientales que se necesitan. Tienen que llevarlo. Es un primer peaje. Es un primer paso que destraba la industria por un problema legal. Pero todas las compañías van a tener que hacer los permisos de evaluación de impacto ambiental, el diálogo con las comunidades locales. A diciembre del 2020, cuando usted asume, esto no estaba en la carpeta. Esto empieza ahí. Ahí nosotros lo echamos a andar, armamos un equipo asesor en marzo. Pero usted sabía que esto era largo. O sea, usted sabía que íbamos a estar en esta época con cambio de gobierno incluido, terminando el proceso. Nosotros primero en ese momento no sabíamos quién iba a ser el gobierno entrante. No, de acuerdo. Desde luego. No sabíamos la fecha exacta porque nosotros entramos con las bases de licitación a Contraloría en julio. ¿Ya? ¿Sí? La Contraloría tomó razón de las bases, o sea, le dio un check, digamos, a la legalidad del proceso recién en octubre. O sea, ahí nos pasaron entre julio y octubre 4 meses. Y los plazos de la licitación empiezan a correr desde que se venden las bases. Entonces, si ese proceso hubiera sido más corto, hubiéramos estado antes. Pero sabíamos que esto iba a estar hacia el segundo semestre del año pasado o principios de este. Ya, pero era importante por eso, dice usted. ¿En qué sentido? O sea, era importante porque había que destrabar la industria. Claro. Esa es la razón principal. Los únicos que ganan, Iván, mientras nosotros estamos en esta discusión, son los otros países productores. Lo que pasa es que todo esto genera que haya gente diciendo que esto es un robo a mano armada, que aquí está Piñera licitando para sus amigos, en fin, o sea, eso es el efecto político que provoca, digamos. Sí, yo lo lamento mucho. Yo lamento mucho el efecto político que eso tiene. Ninguna de esas acusaciones o sospechas tiene ningún fundamento, desde luego.
Y yo creo que nosotros tenemos que darnos un tiempo para ver por qué cada vez que hablamos de litio nos pasa eso. Yo tengo una hipótesis, yo creo que es en parte la complejidad que tiene la normativa del litio, en parte la historia de algunas de las compañías que en el pasado han estado vinculadas a distintas controversias, digamos, y generan suspicacia. Yo creo que parte también, Iván, es que existe una percepción equivocada de que el litio puede ser una cosa que va a ser como el futuro del sueldo de Chile. Quiero poner las cosas en perspectiva. El litio, el año 2020, a nivel mundial, fue 50 veces más chica la industria que la industria del cobre. ¿Ya? 50 veces. Va a crecer más rápido, las estimaciones son que al 2030 puede ser 10 veces más chica. Pero esto en ningún escenario va a ser equivalente al cobre. Entonces, Nunca va a ser el cobre para nosotros, digamos. No, nunca va a ser el cobre para nosotros. Es una muy buena oportunidad y una enorme responsabilidad para aportar un mineral crítico para el cambio climático. Pero esas cosas yo creo que tensionan la discusión. Y yo, para ser franco, este fue un proceso público, las bases se tomaron, todo lo que es escrito, aviso en los diarios, varias rondas de difusión internacional y nacional. O sea, esto se hizo todo lo público que se pudo hacer. Pero tuve 2 o 3 sesiones en el Congreso en que expliqué esto. Pero visto en retrospectiva, veo que yo debía haber hecho más esfuerzos todavía de los que hicimos para explicar esto, porque es complejo y espantar cualquier sospecha. No haber dejado la licitación para después, sino haberla explicado mejor, dice usted. Sí. Yo creo que sí. Porque ¿sabes lo que pasa, Iván? Si es que un año antes de un cambio de mando, los gobiernos tienen que dejar de hacer cualquier cosa porque va a haber un cambio de gobierno, entonces un cuarto del tiempo el país no va a avanzar. O sea, eso no puede ser. Esto partió en marzo del año pasado. Ya, lo que pasa es que si el problema son las consecuencias que esto tiene, no sé si leyó a Manuel José Sandón hoy día, el senador de RN, en una entrevista de Bárbara Vial en el Mercurio, que dice, se ve mal, sin mala intención, se ve mal que el gobierno licite algo tan importante y lo adjudique cuando se va yendo, aunque se haya hecho un proceso limpio. No es una licitación cualquiera, es algo que le ha generado tremenda expectativa a los chilenos. Y por otro lado, políticamente, cuando tú levantas este tema, justo cuando estamos en una constituyente, estás cometiendo un error político garrafal, dice Sandón, porque les estás regalando los argumentos a los fanáticos ambientalistas para tener una excusa al tratar de meter en la Constitución la nacionalización de todas estas cosas. Me parece tiene un punto, digamos. Me parece una crítica política válida. No es la primera crítica que el senador Sandón le ha hecho al gobierno. Yo tengo buena relación con el senador Sandón, no hablé con él de este tema, y veo su argumento, porque basta ver lo que ha pasado en la controversia en los últimos días. O sea, habría que ser ciego para no ver eso. Pero nosotros, cuando esta controversia se gatilló, lo primero que hicimos es que tendimos un puente con el gobierno entrante y tuvimos una reunión con ellos. Esto es bien importante explicarlo también. Nos juntamos el miércoles pasado, el miércoles 5. Claro. Les explicamos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, que es básicamente lo que yo le expliqué a usted recién. La importancia para el cambio climático, la oportunidad que Chile está perdiendo, el estancamiento de la industria, etc. Ellos nos plantearon, para ser justo con la versión del gobierno entrante, ellos nos plantearon que ellos querían postergar, nunca dijeron cancelar esta licitación. ¿No? No. Hay un acta de eso. Ellos dijeron... Porque lo que el gobierno dice, el gobierno entrante dice, es que lo que querían era que se cancelara esta licitación. Lo que ellos nos pidieron en esa reunión fue postergar la licitación para incorporar algunos aspectos que ellos estimaban faltaban en la licitación. ¿Ya? Nosotros les explicamos el proceso y les dijimos no vemos espacio para postergarla. Espacio pero sí, legal. Legal, político, temporal, de reputación internacional, etc. Podemos profundizar en eso después si quieren. No vemos espacio para postergarla. Pero si ustedes ven que hay algunas cosas que les gustaría incorporar, nosotros tenemos toda la disposición de evaluar esas cosas, a ver si las podemos incorporar en la adjudicación. Esta es la reunión con Diego Pardo, Vizca Siches y Billy Kraft. Sí. Y yo quedé con la tarea de evaluar si esas cosas que ellos nos pidieron las podíamos incorporar, y todas, Iván, todas las cosas que ellos nos pidieron, las incorporamos en la adjudicación que hicimos esta semana. Salvo la postergación. Ahora, Pero esa postergación... el verbo hace una diferencia en esto. Insisto, ellos no pidieron cancelar, pidieron postergar. Pidieron postergar para poder incorporar en su momento, ellos pensaban cuando ellos estuvieran en el gobierno, algunos aspectos que ellos estimaban faltaban. El ministerio y todo eso lo incorporamos nosotros. El ministerio hizo una cosa inusual, ministro, al hacer pública una parte de una minuta que circuló entre las dos partes, digamos. ¿Eso está ahí? El verbo postergar está en esa minuta? Exactamente. En esa minuta que, entre paréntesis, redactaron los asesores del presidente electo, ellos dicen expresamente, nosotros le planteamos al gobierno la posibilidad de postergar la licitación para incorporar algunas cosas que nosotros estimamos eran importantes. El gobierno nos dice no se puede postergar, pero se abre a incorporar lo que nosotros le pedimos, que es lo que hicimos. Ahora, ¿el gobierno entrante aceptó que no se podía postergar? Porque esa parece haber sido una postura que provocó roces al interior de la Prodignidad, digamos. En esa reunión lo aceptaron, tanto así que quedamos nosotros con la tarea
de ver si en la adjudicación que nosotros íbamos a hacer podíamos incorporar las cosas que ellos nos pedían, cosa que hicimos. Todas las cosas que ellos nos pidieron las incorporamos. Ahora, cosa distinta es que en una coalición amplia y diversa, como la que apoyó al presidente electo, cosa que es un mérito de él, entre paréntesis, yo lo digo, no lo digo en tono de crítica, para ganar una elección con la votación que él sacó, parte del mérito fue convocar a actores muy diversos. Pero es obvio de leer la prensa y ver la discusión de esta semana, que dentro de esa coalición diversa hay distintas posturas respecto de este tema. Hay algunos que quieren simplemente cancelarla. Claro. Han dicho, vamos a buscar todos los que se anule este legales proceso, para que no anularlo. haya licitación. Digamos. Y hay otros, como los asesores del presidente electo, que dijeron, queremos incorporar cosas adicionales. Ahora, después de esa reunión que usted dice, claro, fue el miércoles 5, no me acuerdo si el día siguiente o al subsiguiente conversamos, yo lo entrevisté en Tele 13 Radio, y usted me dijo, estamos muy cerca de tener un acuerdo con el gobierno entrante. ¿Por qué ese acuerdo no se dio? No es una pregunta que yo creo que usted me tenga que formular a mí. Lo que cuando yo le dije se había en la radio, estamos muy cerca, ¿sí? Es porque yo estaba muy cerca de conseguir lo que terminé consiguiendo, que era incorporar en la licitación prácticamente todo lo que ellos nos estaban pidiendo. Ahora, ellos yo creo que de su lado sintieron que ese camino del medio, digamos, que es el camino que uno encuentra cuando se sienta a una mesa a negociar o a buscar un acuerdo cuando tiene diferencias de opinión, no tenía necesariamente el apoyo transversal dentro de su coalición. Ya, o sea que no había espacio político para pasar un acuerdo. Así parece. ¿Eso? O sea, yo creo, de ver las declaraciones y lo que ha pasado, es que el camino que trazamos con ellos el miércoles 5 y que nosotros pudimos cumplir, ellos sintieron después que algunos sectores de su coalición no estaban en condiciones de apoyar. Ahora tampoco, Iván, yo creo que hay que restarle dramatismo a esto. O sea, ¿así? O sea, a esta altura no. hemos tenido una semana muy intensa. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es, nosotros vamos a avanzar en esta licitación, en esta adjudicación. Una vez que se resuelva el asunto Una vez que se resuelva la orden de no que puso en pausa el proceso, nosotros vamos a hacer ver nuestro, respetuosos del Poder Judicial, vamos a hacer ver nuestros argumentos para continuar con esto. Adjudicamos 2 cuotas de las 5 que que eran parte de la licitación. Vamos a incorporar 2 nuevos actores a la industria. Y yo creo que el gobierno entrante debiera hacer una cosa que acordamos también, o que hablamos en esa reunión hacer, que es generar una mesa amplia de discusión con todos los actores respecto de cómo queremos desarrollar esta industria en el futuro. Para una política nacional, digamos. Nosotros, Iván, hicimos eso en la política energética nacional. Lo hicimos en la política nacional minera. Lo hicimos en la estrategia de hidrógeno. Y el litio yo creo que eso nos faltó. Y yo creo que el país tiene que darse esa tarea. Oiga, cuando usted dice se adjudicaron, eran 5 cuotas, se adjudicaron 2 de 5, el 40%. ¿Eso se hizo por darle en el gusto o por hacer un gesto para el gobierno entrante? No, la decisión de adjudicar, como establecen las bases, es una decisión que se tenía que tomar estrictamente a partir de cuál era la manera de maximizar los beneficios para el fisco de Chile. Si usted ve las ofertas, las 2 que nosotros adjudicamos eran de 61 millones de dólares y 60 millones de dólares la segunda. Por este primer... Por cuota, parece que eran 5 cuotas. Claro. Entonces adjudicamos 2 a 61 y 60. 60 millones de dólares, digamos, cada una. Las ofertas que seguían eran 30 millones de dólares por cuota, o sea, la mitad. ¿Ya? Entonces, yo que era el encargado de decidir esa adjudicación, digamos, como ministro, me pareció que estábamos tranquilos de que estábamos maximizando la recaudación fiscal con 60. Con 30, yo no estoy seguro de eso. Los gobiernos entrantes... 30 no es un buen precio. No necesariamente es un buen precio para el Estado. Ya, pero no influyó en nada la política. No, nada. ¿Estás seguro? Sí. Porque era, por otra parte, un buen gesto, digamos. No, el criterio de adjudicación era maximizar los intereses del Estado. Adjudicamos 2, en el futuro se puede licitar otra, ojalá a precios tan altos como 60. Ya, espérese, y aquí la otra pregunta. Porque todos entendíamos que esto se adjudicaba el viernes pasado, el viernes 14. ¿Qué será la fecha? Las bases establecían que nosotros podíamos adjudicar a más tardar hasta el viernes 14. Pero como sea, todos entendimos eso. Y usted sorprende el miércoles con esto. Le dice a su contraparte en el gobierno anterior, les avisa esto y comunican a una y media de la tarde de ese miércoles. Nosotros mantuvimos, entre la reunión del miércoles 5 y la adjudicación, mantuvimos siempre contacto con el equipo del presidente electo. Y en algún minuto... ¿Y por qué decide que sea el miércoles? En algún minuto ellos nos dijeron, ministro, nos vemos espacio para que esto sea un acuerdo. Ojalá puedan recoger la mayor parte de lo que nosotros les pedimos en la adjudicación, pero ustedes son libres de adjudicar cuando estimen pertinente y ojalá incorporen la mayor parte de lo que nosotros les pedimos. Eso fue. Y nosotros cuando tuvimos lista todo el análisis que necesitábamos hacer para la adjudicación,
la hicimos. Ya, porque en la moneda chica dicen que nunca les dieron como, entre comillas, permiso. O sea, como nunca les dijeron vaya y juegue, digamos. Bueno, le acabo de describir cómo fueron las conversaciones, digamos. Ya, usted sostiene que fue así, o sea, insisten que Pero fue es que así. lo que pasa es que, Iván, mire, ellos querían postergar la licitación para incorporar algunas cosas. Nosotros les dijimos que no la podíamos postergar, pero en que encantado incorporábamos nosotros esas cosas. Eso fue lo que hicimos. Y yo creo que ellos prefirieron, razonablemente, para no generar más tensiones en su propia coalición, decir, ¿saben qué? Vayan ustedes, adjudiquen. Hágalo unilateralmente, Y nosotros no sobre la base de un acuerdo. Claro. O sea, eso fue. Sí. Ya, y ahí se genera un ruido con la Cámara de Diputados, porque usted tenía una sesión especial para hablar de este tema, pero adjudicó antes de la sesión especial. Se equivocó ellos, ¿no? O sea, digo, generó una tensión extra. La reacción de los parlamentarios fue bien... No quiero calificarla, no quiero elegir mal el adjetivo, pero fue sorprendente para mí, ¿no es cierto? ¿Ya? Fue muy airada, digamos, se pararon de la sala y se fueron. A mí me pareció que habiendo recogido todo lo que el gobierno del presidente electo, digamos, el futuro gobierno, nos había pedido en la adjudicación, era un buen camino, un buen camino intermedio, digamos, Ya. en una transición de gobierno, y que esa adjudicación, explicada en la Cámara, iba a generar una buena recepción. Ya, pero no alcanzó a explicarlo. No lo alcancé a explicar porque los diputados se fueron. Entre otras Pongámonos- cosas porque usted llegó una hora tarde. Y esa otra crítica que se hace. Es verdad que yo llegué una hora tarde al Congreso, la sesión era a las 3 y yo llegué más cerca de las 4. Pero ¿por qué llegué una hora tarde? No llegué por mala educación o por falta de deferencia. Yo tenía una agenda infernal ese día y hablé con el presidente de la Cámara la opción de acudir a esa sesión de forma telemática. ¿Ya? Él habló con todos los comités, recabó el acuerdo de los comités para que yo estuviera telemático. Me mandó el link de Zoom, de hecho. ¿Se dio ese acuerdo? Lo tengo en mi WhatsApp, claro. ¿Ya? Pero en algún momento parece que a raíz de la adjudicación se caldearon los ánimos y quitaron el acuerdo. Entonces el presidente de la Cámara me dice, ministro, tiene que venir presencial, ya no puede ser telemático. Ya, pero por eso eso- me lo avisó a las 2:30. Ah, y por eso no hay, Y yo sí, estaba en Santiago No hay cómo. y A menos que traspase el límite de superando velocidad. los límites de velocidad llegué a lo más rápido que pude. Ya, pero visto eso, no fue equivocado a lo mejor haberlo dejado para el jueves. Lo que pase, visto cómo pasaron las cosas, puede ser. Pero hagamos el análisis del contrafactual, como dicen. Yo hubiera ido a la sala, hubiera explicado, igual la oposición me hubiera dicho que quiere que no se haga la adjudicación, Ajá. que cancelemos el proceso, y yo hubiera tenido que igual adjudicar al día siguiente habiendo escuchado esa postura. Entonces, yo no estoy seguro que hubiera salido mucho mejor Oiga, de la otra manera. Un incidente, casi anecdótico, pero es un incidente igual. Cuando van saliendo alegre tropel los parlamentarios de oposición, no sé si tan alegre en realidad, pero más o menos indignados, para hacer fracasar la sesión, hay un audio de un parlamentario, una parlamentaria en rigor, que dice, vamos a quemar una micro y volvemos, algo así. ¿Supo esa anécdota? No supe, no la escuché. Y me parece muy lamentable si la dijeron. Digo. Me imagino que la dijeron con un humor Sí. no muy afortunado. Se supone, ¿no? Pero no sé quién dijo eso y yo no lo escuché. Oiga, ya, ¿y el recurso judicial qué es lo que van a hacer? Porque hay una orden de no dar y tienen que informar a la Corte. Se han presentado varios recursos contra la licitación. Y este recurso fue acogido y se dio una orden de no innovar. Eso significa que la Corte le dice al Ministerio, ponga en pausa el proceso mientras nosotros resolvemos este recurso. Entre paréntesis, recursos parecidos se habían presentado en otras cortes, la Corte de Antofagasta, por ejemplo. Y la Corte rechazó el recurso, digamos. Nosotros vamos a presentar nuestros argumentos frente a la Corte, vamos a ser muy respetuosos de los fallos judiciales como siempre, pero estamos confiados de que con los argumentos que vamos a presentar vamos a poder seguir adelante con el proceso. Este es un recurso del gobernador regional que dice que lo presenta, entre otras cosas, para que se converse con las comunidades, para que se converse con las regiones, digamos. ¿También tendría que haberse socializado de esa manera la licitación o estas licitaciones no se hacen de esa manera? Eso es un muy buen punto y es buena la oportunidad de aclararlo. Es muy importante, nosotros en el Ministerio de Energía y Minería hacemos trabajo muy activo con las comunidades locales, con los pueblos indígenas, en cada proyecto que desarrollamos de minería y energía. Tenemos equipos especiales para hacer eso. Lo que pasa es que eso es cuando uno desarrolla un proyecto específico, en un lugar específico, un proyecto que tiene su ingeniería definida, sabemos lo que van a hacer. Estos son contratos especiales que no tienen un lugar específico de aplicación, digámoslo así. Los adjudicatarios van a tomar este permiso y después van a salir a explorar. Cuando descubran mineral, van a eventualmente explotar y para hacer eso van a tener que obtener una autorización ambiental en un lugar específico que hoy día no está definido. Y en ese proceso... Que tiene, tiene unos ¿Y en bordes, ese? ciertos bordes, esos lugares. No, hoy día no tiene ningún borde. Podría estar en cualquier parte. ¿Ya? Esto simplemente desamarra, digamos, destraba un problema legal que hay. Una vez que ellos descubran dónde quieren explorar, dónde quieran explotar, tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, obtener todos los permisos que se necesitan y en el marco de esa institucionalidad van a tener que dialogar con las comunidades locales,
con los pueblos originarios, pero mal pudimos haber hecho una consulta pública con los pueblos originarios si no sabemos en qué lugar se van a aplicar estos contratos. Ahora, igual es una mala noticia Extemporáneo. que se le enrede judicialmente todo el asunto, digamos. Eso supongo que no está en sus planes para nada. Bueno, pero uno siempre está preparado para defender con buenos argumentos lo que está haciendo. Para contingencia. Oiga, no es la única polémica en la que está bueno, su otro ministerio, digamos, que es el de energía, por el tema del gas. Porque no sé si vio hoy día al gerente general de Gasco, en una entrevista de Luis Mosquís La Fuente, dice, llama la atención el poco tiempo que se tomó el gobierno para sacar un proyecto de ley desde el informe final de la Fiscalía Nacional Económica, que acusa que hay una competencia más bien débil en el mercado del gas. Se tomaron poco tiempo, efectivamente. Sí, nos tomamos poco tiempo. Pero él lo dice, leí la entrevista en la mañana, él lo dice como si eso fuera señal de que nos tomamos el informe a la ligera, ¿no? No lo dice, pero eso es lo que... O sea, lo que se entiende es que... Se hizo muy a la rápida, ¿no? Que a la rápida agarraron lo de la Fiscalía Nacional Económica y dijeron, aquí hay que intervenir, hay que hacer un proyecto. Pero una cosa primera, no me sorprende que las compañías que están en ese mercado, que la Fiscalía ha dicho hay poca competencia, se quejen del proyecto de ley del gobierno que busca generar competencia. No es muy sorprendente, partamos por ahí. Segundo, respecto del informe. El informe final de la Fiscalía salió pocos días antes que nosotros presentáramos el proyecto de ley. Pero ese informe final tuvo una versión preliminar que se publicó en octubre, claro, por ahí si no me falla la fue memoria. La que desató la polémica. Y nosotros veníamos trabajando en este tema con la Fiscalía desde hace un año. Entonces nosotros terminamos de preparar el proyecto de ley con el informe preliminar. Esperamos el informe final para ver qué diferencias habían respecto del preliminar y hacer eventuales ajustes al proyecto. Pero el informe final de la Fiscalía es prácticamente idéntico es bien parecido, sí, al informe preliminar. Por lo tanto, que pasara poco tiempo entre el informe final y el proyecto no dice nada. ¿No es Ahora, cierto? tiene un punto el gerente general de Gasco, Víctor Turpó, porque dice, es relevante que no se impida a las empresas mayoristas hacer la venta directa al consumidor final, porque así lograríamos más alternativas de competencia. Aquí es donde digo que tiene un punto. Sacar actores del mercado no va a fomentar la competencia. Tiene razón. Sí, es una buena frase, pero no tiene razón. A ver, ¿por qué? Porque lo que pasa es que en el mercado del gas, esto es medio técnico, pero hay mayoristas y minoristas. En simple, los mayoristas son los que tienen un terminal para traer el gas en un puerto, digamos, claro, grandes tanques para almacenarlo y después estaciones de carga donde se llenan los balones, digámoslo así. Ese es el negocio mayorista. Ese es el negocio Hasta mayorista. ahí llega. Ellos negocian con los proveedores externos, digamos, son negocios de gran escala, mucha infraestructura, requieren mucha inversión y ahí hay economías de escala. Ahí tiene sentido que haya muchos actores, o sea, pocos actores probablemente más grandes. Claro. ¿De acuerdo? Y después está el mercado minorista, donde están los, digamos, el camión que pasa por las barras que el balón que llega a la campana, casa, digamos. que llega a la casa. Y ese es un mercado que está mucho más fragmentado. Son 5.000 distribuidores. El problema que tenemos hoy día es que los 3 mayoristas grandes que conocemos tienen contratos de exclusividad con los minoristas. Con los minoristas, claro. Entonces los minoristas no pueden ofrecerle a usted como cliente el balón verde, el rojo y el amarillo y ver cuál es más competitivo, cuál es mejor. Están amarrados a uno solo, porque estos son muy dominantes en el mercado mayorista, Ya, en el que entre paréntesis no compiten. Si ellos estuvieran participando en el mercado minorista, dado que están también en el mercado mayorista, ¿cómo un tercero que quiere hacer distribución minorista accede a la infraestructura mayorista si los mismos mayoristas van a querer siempre beneficiar al distribuidor minorista? Por eso se les impide participar. Claro, por eso que se desintegra el mercado. ¿Y qué es lo que no podrían hacer ahora? No podrían... Ellos tienen que optar. O están en el mayorista. O están en el mayorista y su infraestructura le da acceso abierto a cualquier minorista, o están en el minorista. Ya, o sea, no van a poder tener más un contrato de exclusividad con un minorista. No van a poder tener más contratos de exclusividad. Ya, lo que dicen ellos es que eso va a degradar el mercado del consumidor, digamos, el mercado que está directo en el consumidor. Porque esas minoristas van a tener un estándar, van a tener el estándar mínimo exigido por la ley y no lo que ellos están proponiéndole a los minoristas, que es subir el estándar. Ellos argumentan que ellos le dan mucho apoyo a los minoristas en compra de camiones. Les compran los camiones, se los pasan por leasing. Como si eso fuera beneficencia, Iván, ¿no es cierto? ellos le dan apoyo a esos minoristas, digamos, con acceso a financiamiento, pero si no le dieran ese apoyo, el minorista tendría que tener un margen más grande para poder solventar su negocio, ¿no es cierto? Entonces, al final esto es una cadena que tiene distintos costos. La literatura es muy clara que en este caso es casi de libro A. Hay que separar los minoristas de los mayoristas. Pasa otra cosa, el 70% del costo del cliente final está en lo que hace el mayorista. Y hoy día estos tres distribuidores prácticamente no compiten en el mercado mayorista, como si no hubiera espacio ahí para ver quién consigue mejor gas, quién ubica mejor su infraestructura. Nosotros queremos generar competencia en el mercado mayorista, entre estos 3 u otros, y generar competencia real en el mercado minorista. ¿De qué manera la ley genera esa competencia en el mercado mayorista? Porque las barreras de entrada son bien grandes, pues. Porque al desintegrar
ellos van a estar solamente en este mercado. Entonces ¿Ya? van a tener incentivos de verdad de competir en De este competir entre en ellos, este porque si no, segmento. no va a tener negocio. Porque si no, no van a poder acceder a los distribuidores que llevan al cliente final. Ya, o sea, necesitan tener competencia para poder tener acceso a los minoristas. Claro, porque hoy día como están, Teóricamente hablando. o sea. hoy día como están integrados, digamos, los distribuidores minoristas no pueden hacer, digámoslo en simple, el distribuidor minorista darse vuelta y decirle a la compañía A, B o C, ¿quién me ofrece las mejores condiciones para mis clientes finales? Ahora, porque están integrados. este proyecto del gas, usted también lo entrevistan en el Mercurio hoy día, dice que esto pasa del 11 de marzo, esto va a quedar para el próximo Vamos a gobierno. tratar de acelerar la tramitación porque el gas licuado es muy importante para las familias, queremos generar competencia que ojalá bajen los precios. Sí, además el invierno es Ojalá antes del invierno, pero sí. ojo, para ser justo, este proyecto tiene una transición, esto no va a ocurrir automáticamente. Vamos a acelerar lo más que podamos, pero hay que dar espacio para tener una tramitación que se vean todos los aspectos técnicos, con todos los actores relevantes, pero este es un proyecto que tiene acuerdos muy transversales los actores, al menos en el Parlamento. Vamos a ver. Ya, ministro, muchísimas gracias No, por la gracias gentileza a de estar ustedes hoy día. por el tiempo. El ministro Carrasco, porque están actualizando la información a esta hora las autoridades de emergencia del país. Escuchamos. Que todas las regiones estén canceladas su estado de precaución y después de eso obviamente vamos a seguir monitoreando por si esta situación se revierte en algún momento, ya sea por las condiciones del mar o ya sea por alguna nueva erupción del volcán. Por lo tanto, eso es una labor que hace ONEMI 24/7 permanentemente. Listo, es parte de su función principal. ¿Qué es lo que se espera más adelante? Obviamente es que y la tendencia así lo indica, obviamente tiene que estar refrendada con datos técnicos estas cancelaciones, que estas regiones que están en precaución se van a ir bajando, cancelando durante el día, no sé con qué prontitud, pero no me cabe duda que debiera ser así, siempre y cuando hayan datos técnicos que refrenden esa resolución. Subdirector, lo último, estaba en vivo para Canal 13. Si nos pudiese comentar con respecto a si hay heridos y también la infraestructura, ¿hay algún problema con eso después de las marejadas? Debido a la oportuna acción, ¿no es cierto?, de las autoridades, de los organismos técnicos, de la información que se ha manejado, la incertidumbre que ha existido por esta situación que es relativamente inédita, ¿no es cierto?, a lo menos para Chile, se han adoptado los cursos de acción oportunamente y esto ha tenido una respuesta por parte de la ciudadanía en forma ejemplar. Obviamente hay algunos casos aislados, que gente que no cumple o por tratar de sacar una buena foto o ver lo que está pasando, obviamente no cumple. Pero esos son lo menos. Por lo tanto, esto ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto del sistema como de la ciudadanía. Así que el resultado de eso ha sido que no hemos tenido afectación en cuanto a personas y en cuanto a infraestructura, prácticamente casi nada, muy menor. Muchas gracias. Ahí tenemos entonces las declaraciones del subdirector de operaciones, Claudio Aldea, Iván, con respecto a las últimas cifras y lo que se maneja ahí los vamos a mantener en la informados. contingencia en la Pero costa si hay de nuestro novedades, país. los vamos a Solamente informar de inmediato, 4 así regiones como lo hemos entonces hecho hasta tienen ahora. esta precaución. Muy bien, Roberto Carrasco en las oficinas de la ONEMI. Quedamos con línea abierta, Roberto, informe total luego con Alfonso Concha en la edición de Tele 13 tarde, la Oficina Nacional de Emergencia, entonces haciendo el último balance tras la alerta de maremoto que conmovió las costas de nuestro país en la jornada de ayer. Nosotros ya de vuelta acá en el estudio de Mesa Central, con el invitado que estábamos esperando, José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Lo habíamos prometido, José Miguel. Doctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Y déjeme ponerme mi mascarilla, porque antes, nosotros cuando estamos a esta distancia, normalmente hacemos sin mascarilla. Pero usted está con mascarilla, así que yo lo voy a copiar. ¿Por qué? Bueno, nosotros desde el colegio venimos ya hace muchísimo tiempo diciendo y también apoyando, digamos, las voces de la autoridad en el sentido de que tenemos que mantener las medidas de autocuidado. Y en ese sentido yo creo que una de las cosas positivas que nos pasó como país, yo creo que una de las buenas decisiones, así como hemos sido súper críticos en algunos instantes del manejo de la pandemia, también reconocemos lo que se hizo positivo. Una de las buenas decisiones que se tomó fue nunca suspender el uso de mascarillas. Probablemente en el contexto Omicron, junto con la vacunación, obviamente, el mantener el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, creemos que ha sido una súper buena decisión y se está comprobando a la luz, digamos, de los resultados de contagio de otros países que la mantención de esta medida fue una decisión acertada. Ya, o sea, esto que estemos con mascarilla ahora es un gesto comunicacional. Es un gesto de comunicación, también de proteger, digamos, a todas las personas que están acá. Pero las personas que estamos aquí en esta cantidad de espacio, estamos dentro de una cierta norma que es segura, digamos, sí. que es lo que hemos practicado acá en el canal hace mucho rato. Oiga, me llegó, Alfonso Concha me acaba de mandar el último reporte,
Otro récord, 9.454 casos nuevos, positividad de 8,91 a nivel nacional, 9,03 en la región metropolitana, sobre 96.000 exámenes, un poquito más de 96.000 exámenes. ¿Qué le parece la cifra? Bueno, la verdad es que va una cifra que va más o menos en la línea de lo que viene aconteciendo hace algunos días atrás, podamos decir probablemente 7, 10 días. Es algo que también lamentablemente está cumpliendo lo que se esperaba, lo anunciado, digamos, por los cálculos matemáticos que se habían hecho. Sí. El ministro París dijo a principio de esta semana algo de 6.000 casos, a las 48 horas el presidente estuvo hace 2 semanas aquí mismo, claro, y dijo lo de los 6.000 casos. el presidente Piñera, 72 horas después, dijo 10.000 casos, y en realidad nosotros trabajamos con el doctor Mauricio Canals en general, que nos ayuda en ciertas cosas, y él en su reporte semanal que realiza la semana pasada nos habló de 15.000 casos para la próxima semana. La próxima semana. Exactamente. La semana que se inicia mañana. Entre la semana que viene y la siguiente, siguiente. o sea, los próximos 15 días. Claro, ¿no? en Ya. su último cálculo que se cumplió, se adelantó casi una semana. Sí, pues deberíamos llegar entonces más o menos hasta ese pic. O sea, las próximas 2 semanas debería ser el pic. Mira, más que el pic, en realidad es lo pronosticado de acuerdo a la evolución de los contagios. Obviamente que si hay un cambio en la evolución de los contagios, esto pudiera aumentar o pudiera eventualmente disminuir. O sea, hoy día no estamos en condiciones de saber cuánto dura esto es una tercera ola ya, ¿no? Claro, esto es claramente una tercera hora. Probablemente esto se va a mantener, va a aumentar probablemente en los niveles que se ha calculado, pero también existe la posibilidad de que esto pueda aumentar aún más, digamos. La verdad es que estamos un poco en ciernes, tanto internacional como nacionalmente. Los datos son súper limitados y en realidad la capacidad de uno de poder asegurar cosas desde el punto de vista científico, tanto en la pandemia como actualmente, la verdad es que es súper limitado. ¿Y qué deberíamos hacer con una tercera ola como esta, doctor? Bueno, la verdad es que lo que hemos señalado como colegio va sumamente en la línea de lo que salió publicado ayer como recomendaciones del Consejo Asesor. Este grupo de expertos, ¿no es cierto?, que asesora ad honorem, sin decisiones vinculantes al Ministerio de Salud. La verdad es que nosotros a lo largo de la pandemia, nuestras recomendaciones han ido casi en un 99% muy similares, digamos, a lo que está señalando el Consejo Asesor. Y en ese sentido, tenemos que saber cuál es la realidad actual. La realidad actual es que Omicron tiene una alta contagiosidad, digamos. Si uno mira las curvas de contagio, la verdad es que superan por mucho y son mucho más acentuadas referente a todas las otras variantes que conocimos, Delta, Gamma, la variante original. Y por lo tanto, lo segundo es que sabemos que también el programa de vacunación, el exitoso programa de vacunación, la mantención del autocuidado como las mascarillas, nos entregan un beneficio de protección adicional que probablemente otros países no lo tienen. Eso explica que nosotros tengamos 9.000 y tantos casos y Argentina tenga 100.000. Puede ser una de las razones, ya, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar porque probablemente en Argentina llegó antes la variante, debido, digamos. Entonces, en ese sentido, este tira y afloja entre las características propias de Omicron y la protección que nos entregan, de fondo se genera un equilibrio, o por lo menos se va a generar un equilibrio en algún minuto que nos va a decir, esta fue la consecuencia de Omicron en nuestro país. Entonces, ¿qué hacer? Conocer esto. Entonces, probablemente, y tal como señala el Consejo Asesor, vamos a tener que, por ejemplo, la tan nombrada ya y manoseada trazabilidad, probablemente vamos a tener que mantenerla, pero también hacerle ciertos ajustes. No es lo mismo trazar 100 casos que trazar 1.000, que trazar 10.000, digamos. ¿Ya? Hoy día, con esos 9.400 casos, los casos activos probablemente van a estar superando los 40.000. Claro. Y trazar contacto de 40.000 personas, créeme que no es para nada fácil. Entonces, probablemente vamos a tener que rediseñar la trazabilidad, mantener lo que tenemos, pero probablemente fortalecerlo hacia situaciones de riesgo, por ejemplo, gente que aglomeraciones, etcétera, o por ejemplo también a situaciones anómalas, cuando tú tienes, por ejemplo, un brote que no se logra como explicar por la situación ahí, probablemente ahí vamos a tener hay que hacerlo ahí y no en general. Hay 47.076 casos activos. Lo segundo es que probablemente y lamentablemente vamos a tener que mantener ciertos manejos de aforo, sobre todo en espacios cerrados. Ese yo creo que también es un mensaje clásico. ¿Habría que disminuir los aforos? Probablemente vamos a tener que limitarlo, y lo otro es que preferir siempre actividades al aire libre, digamos. Ese también es un mensaje clave que yo creo que todavía tenemos que mantenerlo. Todavía estamos en verano en nuestro país.
Así pues. que siempre preferir las actividades al aire libre. Hoy por hoy, ¿qué es lo riesgoso? ¿Estar con otra persona a menos de 1 metro de distancia conversando sin mascarilla? ¿Eso es ese es el riesgo? Sí, hoy en día todas las situaciones en espacios cerrados, Ya. todas las situaciones de aglomeración, todas las situaciones que no respeten la distancia física y que no estén con uso de mascarilla son situaciones de alto riesgo. Si tú mezclas, digamos, las 4 o 5 situaciones, No, claro. en realidad el riesgo es máximo. Entonces, en ese sentido, hoy en día, y lamentablemente, porque a mí me encanta, por ejemplo, ir a una discoteca cerrada, Claro. es una actividad de muy alto riesgo en contexto de Ómicron. Ir, digamos, a un espacio cerrado con aglomeraciones de personas también es una actividad de alto riesgo. Y en ese sentido, por ejemplo, preferir las actividades al aire libre, mantener el uso de mascarilla, preferir espacios donde no haya aglomeración de personas, probablemente sean de mucho mejor actividad. Hay un problema capaz con la comunicación, porque por una parte se nos dice que Omicron da más suave, si es que cabe la expresión del ego, digamos, y por otra parte vemos el ejemplo, como por ejemplo lo que pasa en España, donde dicen, ¿sabe qué? Vamos a dejar de contar los casos. Y esto va a ser como la gripe, esto va a ser como todas las enfermedades normales y se acabó. Con lo cual la comunicación, lo que yo entiendo es, esto no es tan grave. Claro. Mira, lo que usted ha señalado, Iván, es pero fundamental, y eso debe ser como la 4ª o 5ª recomendación del Consejo Asesor y que nosotros como colegio también hemos repetido hasta el cansancio. La verdad es que si uno va a los datos, Omicron efectivamente tiene menos hospitalización que, por ejemplo, Delta y Gamma, tiene, al parecer, menor conexión a ventilación mecánica y también, al parecer, menos fallecidos. Lo que es alentador, digamos. Lo que es alentador. Sin embargo, eso se da justamente por la acción protectora, por ejemplo, de los programas de vacunación. ¿Ya? Si uno va a los datos de personas no vacunadas, y esto tiene que ver con la comunicación de riesgo, Ajá. Omicron a lo menos es tan o cuán más severa que Delta. ¿Ya? Para los no vacunados. Para los no vacunados. Ya. O sea, este efecto protector o este efecto de ser más suave, tal como usted señalaba recién, en realidad no está dado por las características propias de Omicron, sino al parecer está dada por los Por la programas de vacunación, vacunación de los ya. distintos países. Ah. Y esto es sumamente importante Sí, porque yo creo que hay algo súper importante que señalar y remarcar. Yo, a lo largo, digamos, de este tiempo que nos ha tocado estar en pandemia, digamos, por ejemplo, he visto a reputados columnistas de la plaza, en reputados nombres, donde en alguna vez se dijo que esto no era más que una gripe, ¿no es cierto? Que esto no era más que la influenza, que por qué hacíamos todas las cosas que estábamos haciendo si esto era igual. No, lo dijeron algunos presidentes, ya que estamos. Exactamente. Aparte de columnistas acá en Chile. Claro, no, pero me refiero a que son líderes de opinión. No, sí. Y eso lamentablemente ha llevado a esta idea, es casi un deseo forzado, es casi como cuando uno desea cosas y quiere que se cumplan, pero la verdad es que si uno va a los datos, el COVID-19 en general es una enfermedad que a lo menos es 10 veces más mortal, por ejemplo, que la influenza. Es una enfermedad que a pesar de que tú no te hospitalices y no te puede dejar síntomas por larguísimo tiempo, lo que llamamos long COVID, ¿no es cierto? Aunque en muy pequeña proporción da complicaciones en los niños, entonces lamentablemente es una enfermedad súper jodida. O sea, no se puede tomar a la ligera de ninguna manera. Exactamente. Entonces, volvemos de nuevo un poco atrás con esto de Omicron, parece que es más suave. Hay mucho de deseo creado, digamos, Claro. más que por datos. Y a todos nos encantaría que esta cuestión se acabara, pero lamentablemente, sobre todo los tomadores de decisiones y los que trabajamos en salud, en realidad siempre actuamos Ya. en base a protección. Pero los españoles no es que se hayan vuelto locos, digamos. No. Hay doctores que son competentes, expertos que son competentes y que tomaron esta decisión. Sí. ¿Por qué? ¿Sobre qué base? ¿Por qué España puede hacer eso? Mira, es difícil explicarlo desde afuera, ¿ya? Porque la verdad que si uno va a los datos, en realidad no es tan fácil. Ahora, lo que yo creo es que, mira, si uno, hubo una editorial de una revista científica que se llama el British Medical Journal, ¿Ya? a mediados del año pasado, que en el fondo lo que cuestionaba era cómo la política se había metido, digamos, entre medio del manejo del COVID, algo que tenía que ver con la ciencia. ¿no? Ajá. Y a través de algunos datos demostraba como muchos gobiernos de Occidente, y esto estoy hablando Europa, nuestro país, Estados Unidos, digamos, sacando el tema de las vacunas, porque esto fue en era pre-vacuna, en realidad habíamos tenido muchos problemas porque estas decisiones estaban, en el fondo, no fundamentadas en base a la ciencia. ¿Por qué hago este capítulo? Porque probablemente Europa ha sido uno de los malos ejemplos, digamos, como manejo general, digamos, de la pandemia, y eso principalmente porque ha tendido a aceptar mucha cantidad de contagios, ha tendido a aceptar mucha cantidad de hospitalizados e incluso de fallecidos. España, digamos, fue uno de los acápites, ¿no es cierto?, de los países
al principio junto con Italia, donde estaba el desastre más grande. Entonces, en ese sentido, probablemente lo que yo infiero, digamos, y lo que hemos conversado también con nuestros expertos, es que en países donde tú tienes un sistema hospitalario que puede soportar una alta carga de enfermos, ¿Ya? tú puedes, ellos han tomado la decisión de, en el fondo, aceptar una alta tasa de contagios. Por lo tanto, digo... ¿Por razones políticas? No, yo creo que político, guión económica y guión social. O sea, razones no puramente científicas. por decirlo Exactamente. así. Entonces ellos han decidido que producto, mucho más digamos, los de todo costos esto, exactamente, producto de todos estos 2 años, exactamente, y teniendo una red hospitalaria que puede aguantar una alta carga de enfermos, en general ellos han decidido esto liberalizarlo. Ya, o sea, usted en Chile no lo haría eso. No, yo creo que en Chile Porque nosotros no tenemos una red hospitalaria tan robusta. Exactamente. O sea, lo primero, yo creo que hay consideraciones técnicas. Nosotros no tenemos una red hospitalaria robusta. Nuestra capacidad y plasticidad de poder crecer o poder disminuir de acuerdo a la demanda que se esté generando, la verdad es que cada vez está más limitada. Hoy en día la limitación no son los ventiladores, como era, ¿no es cierto?, hace algunos meses o hace un año atrás. Hoy día la limitante es el recurso humano, ¿ya? En un contexto de mucha licencia médica, en un contexto de periodo de vacaciones y donde tenemos el sistema de recursos humanos exhausto al límite. Entonces nuestra plasticidad se va limitando. Y segundo, hay consideraciones éticas. Y aquí me quiero detener un segundo, porque la verdad es que la discusión ética es básicamente decir cuántos fallecimientos por COVID vamos a aceptar. Veía, digamos, también un editorial también hace algunas semanas atrás también de una revista científica que decía El Mundo, y en este caso quiero llevarlo a Chile, ¿Ya? en su momento decidió que la cantidad de muertos por viruela, por sarampión y por rubiola iba a ser equivalente a 0, que es como sucede hoy día en nuestro país. Y se hicieron los planes de vacunación, se hizo todo. Exactamente. En nuestro país decidimos que nadie se iba a morir de viruela y se erradicó. Chile fue uno de los primeros países del mundo, siendo pobre, chico, pero con un programa de vacunación exitosísimo, logró erradicar la viruela. Chile a mediados de los 90 también decidimos erradicar el sarampión. Entonces la verdad es que junto con el tema técnico está el tema ético, es decir, cuántas muertes nosotros vamos a aceptar o son aceptables en el contexto de nuestro país. O sea, no se puede dejar de pelear, digamos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. O sea, nosotros creemos, y por lo menos esa es la opinión del colegio, y que junto a nuestros expertos, que esa debería ser la opción. ¿Y pelear cómo? ¿Usted volvería a las cuarentenas, por ejemplo? Mira, yo creo, si uno puede hacer una línea de tiempo, digamos, desde el primer caso hasta hoy día que estamos conversando. Casi 2 años. Claro, Increíble. es como distópico, digamos. Sí. Pero si uno puede hacer una línea de tiempo, yo creo que la realidad epidemiológica uno la puede separar en lo que antes del efecto poblacional de las vacunas y post-efecto poblacional de las vacunas. ¿Ya? O sea, 2020-2021. Así, Sí, yo creo que el efecto margen poblacional lo grueso. empezamos a ver como en agosto del 2021. Ya, De ahí para las adelante, vacunas ya sí, estaban que como- empezaron a ejercer el efecto protector Ya. con disminución de hospitalizados y de fallecidos. Y probablemente las herramientas que nosotros necesitábamos tener antes del efecto poblacional de las vacunas era que nosotros necesitamos que la gente no se contagiara. Aparte, digamos, de los factores de riesgo que conocimos, ser adulto mayor, ¿no es cierto?, tener enfermedades de base, en realidad el primer factor de riesgo es estar contagiado y por lo tanto cuando no teníamos un efecto protector de las vacunas, lo principal era disminuir la circulación viral para que la gente no se contagiara. Y en Exacto. eso, lamentablemente, el factor más preponderante para la circulación viral es la movilidad. Entonces, probablemente en ese sentido, todas las medidas que apuntaban a disminuir la movilidad tenían un factor mucho mayor de preponderancia. Hoy en día, con una protección, por lo menos que sabemos que hay un efecto poblacional de las vacunas en nuestro país, probablemente podemos aceptar que haya un poco más de circulación viral porque por todos los Porque efectos... los casos van a ser más... Porque los casos van a ser más leves y probablemente el número de complicaciones mucho menor. Entonces, O sea, en ese sentido... hay que olvidarse el cortocircuito, por decirlo así. Yo creo que más que olvidarse o no del cortocircuito, y lo que nosotros hemos señalado en base a las palabras del presidente Piñera, es que desde el punto de vista de la salud pública, digamos, como rama y ciencia de la medicina, uno tiene que tener encima de la mesa, en el fondo, todas las opciones terapéuticas para la situación epidemiológica. Y en ese sentido, como decíamos al principio, en realidad todavía no tenemos la total certeza de qué va a pasar. Claro. Por lo tanto, descartar una herramienta a priori, digamos, pero por la ya. situación que sea,
Aunque en principio no se vea como Claro, útil o sea, en este momento, claro. Lo que quise explicar delante es que probablemente las herramientas de restricción de movilidad eran mucho más útiles cuando en el fondo no había efecto población a la vacuna. Exacto. Hoy en día son menos útiles, pero no son descartables. O sea, es como que usted entra a operar a alguien y dice, sácame la mitad de la caja de operación porque en realidad voy a ocupar esto nomás. En realidad, No, claro, es como que absurdo, porque no se sabe exactamente todo lo que va a pasar. Exactamente. Ahora, estaba leyendo ahora, una de las cosas que leí en la mañana es que valía más la pena hoy, con las cosas como están, digamos, invertir en urgencia más que invertir en reconversión de camas UCI, porque efectivamente aparentemente no se van a necesitar tantas como antes. Sí, es una buena pregunta y también es una buena opción de análisis. Justamente estábamos nombrando las recomendaciones del Consejo Asesor y el Consejo Asesor nos señalaba que, por ejemplo, en base a lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con más de 1000 niños hospitalizados, probablemente también tengamos que mirar qué es lo que está pasando, cuál va a ser nuestra respuesta de la red hacia la hospitalización. Hay que recordar que los menores de 3 años todavía no están incluidos en ningún programa de vacunación y existe la posibilidad de que pudiera ser una población que pueda verse más afectada que los mayores de 3 años que sí tienen programa de vacunación. Lo segundo, efectivamente, yo creo que tenemos que tratar de liberar las urgencias o por lo menos los sitios de primera atención, como atención primaria, SAPU, servicios de urgencia hospitalarios. Y en ese sentido, por ejemplo, una forma también de liberarla o sacar es sacar de ahí los test diagnósticos. Y, por ejemplo, hacer testeo, búsqueda activa o sintomatológico en otros lugares. Móviles o donde se vacuna. Exactamente. Eso también es una recomendación del Consejo Asesor y que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y lo otro es que, lamentablemente, también en nuestro país, nosotros partimos la pandemia con 900 camas críticas. Llegamos a 4.000, sobre 4.000, y hoy en día, después del desarme que se produjo entre el 1 y el 30 de diciembre, estamos en alrededor de 2.000. Sin embargo, de las 2.000 camas, solamente el 30% son COVID. Sin embargo, el 70% de las camas ocupadas actualmente, que bordea entre el 85 y el 90%, o sea, estamos con una ocupación altísima, son pacientes no COVID, que es toda la ola de pacientes que dejamos de atender. Que se tienen que operar. En fin. Exactamente. Y en ese sentido, otro de los efectos negativos, digamos, de descontrolar los contagios, como por ejemplo podría ser la opción es que nuevamente vamos a tener que patear, en el fondo, porque vamos a tener que sacar esos pacientes de ahí, volver a meter pacientes COVID y nuevamente vamos a tener que, ¿no es cierto?, chutear hacia adelante todo ese tipo de atenciones, lo que genera mayor mortalidad, lo que va a generar un montón de problemas. Hoy día nuestra lista de espera lamentablemente se atrasó un año, digamos, con todo lo que ha acontecido y esperamos que podamos darle una respuesta digamos, lo más rápido posible, pero es imposible si no controlamos la pandemia. Y por eso sigue valiendo la pena controlarla, lo más controlado posible, dentro de lo posible. El doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el mensaje de la mascarilla que no hay que olvidar. Conformada para hablar de política y actualidad, Josefina Arauz, Quique Mojica, Jorge Pirincho Navarrete, muchas gracias por compartir este domingo con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes ya a estas alturas. Vamos a partir de inmediato, estamos en los comerciales estamos hablando de Omicron, ¿sí? Obvio. Es el tema, ¿no? Es el tema, sí. ¿Es lo más importante de la semana para ti, Quique? Pero también lo más importante de la semana, y tiene varias aristas. Bueno, por lo pronto, no habíamos sacado esto la última Nos vez que habíamos yo sacado vine. las mascarillas, ¿verdad? La mascarilla, estuvimos sin mascarilla y volvimos a la mascarilla, obviamente por la cifra de contagiados que hay, 9.000 Claro, y algo. porque el nivel de contagiosidad es muy alto. Es altísimo, altísimo. Se Entonces, pega la cuestión. a mí una de las aristas, podemos ir conversándolo después, es el tema de cómo va a ser la transición, creo, entre el gobierno actual y el gobierno electo para hacer la transmisión del mando de gestión de la pandemia, que sea lo más eficiente posible. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. El tema de los funcionarios que se van a quedar o no, es interesante saber eso, cómo se va a despejar, porque hay un grupo de gente que trabaja en el Ministerio de Salud, ¿no? Y no están sujetos a los cambios de gobierno, sino que más bien son funcionarios. Pero creo que es un punto importante porque, pensándolo bien, va a ser la primera prueba de eficiencia del gobierno de Gabriel Boric, porque una de las pruebas de eficiencia es el orden público, ¿no es cierto? Uno va a hacer eso. Segundo, la economía tiene un delay, sí. Más bien que se puede esperar, ¿no?, que a la semana siguiente le cobren por el número de cesantes o el IPC. Está bien jugado eso. La delincuencia, lo vimos el viernes, siguieron los disturbios, y graves, que van a una micro en pleno centro de Santiago, pero la eficiencia del COVID es la que se palpa día a día. Entonces, ¿qué ha sido el punto mejor que ha hecho el gobierno actual, por lejos? Que es el tema de la vacunación y controlar y las medidas que se han tomado, fuera hacer algunas polémicas o no, han resultado en general
Esa es mi opinión. Algunos dicen que no, pero la vacunación es lo mejor. Entonces, mantener el stock de vacuna, mantener lo que hablábamos fuera de micrófono, es que esto, en España, tú lo decías bien, Iván, es como pasar de esto de pandemia a endemia. Una enfermedad recurrente que funciona como influenza o gripe. Claro, pero nadie sabe cuándo va a ser el límite, cuándo van a decir ya, de acá partimos de esto una endemia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a funcionar las vacunas tampoco. La influencia más o menos la tenemos, la sabemos. Yo no soy experto en este tema, pero leo, por si acaso. Muchos dicen, oye, este gallo que se cree experto, no. Uno lo que lee y se documenta. Y la influenza hay unas periodicidades más o menos todos los años establecidas. Claro. Entonces acá no sabemos si la segunda dosis de refuerzo, que a mí me toca luego ponérmela, ¿cuánto me va a durar? Claro, y además que hay una cosa con la temporalidad, porque la influenza está metida dentro, el doctor Bernucci lo decía hace un rato, la famosa operación invierno, que, a la que nos acostumbramos durante tanto tiempo. Incluso aquí en la empresa, aquí vacunaban acá. Exacto, pero ahora estamos en pleno verano con esta tercera ola. Josefina Arauz, para ti, ¿qué es lo más importante de la semana? Sí, bueno, es difícil competirle a Omicron, pero creo que vale la pena destacar también la participación del presidente electo Gabriel Boric en ENADE. Fue una participación muy comentada por el tono, cómo se consolida esta imagen de una gran convocatoria a la unidad nacional, un tono que fue valorado por las mismas personas en ENADE, por el mundo empresarial, pero que creo va a ser importante confirmar respecto a la misma tesis del presidente electo que dijo no hay dos Boric, como decían algunos analistas. Bueno, un buen momento para poner a prueba esa afirmación en ENADE va a ser los nombramientos que tiene que empezar a hacer durante esta semana en su gabinete y en los distintos cargos más importantes. Esa ocasión me parece va a ser un buen momento para ir confirmando en acciones ya concretas cómo se hace carne esta idea de que no habrían dos Boric y que este tono de convocatoria, de avanzar generando acuerdos, pactos transversales, se confirma en la elección de las personas ya concretas que lo van a acompañar. Sí, pues del jueves para adelante alerta gabinete, ¿no? Así es. Claro, jueves, viernes, sábado, por ahí. Fechas, claro, vienen todas las apuestas de nombres hoy día en la prensa, en los medios, que están ahí disputando quiénes van a salir. Deberíamos hacer una polla entre nosotros, así, pública. Más para que salgan todos los que digamos no salen. Además uno nombra a alguien y... Sí, el papá vive. Pirincho, lo más importante. Sí, es difícil efectivamente competirle a Omicron, pero para diversificar la conversación, creo que hubo eventos importantes esta semana, uno de ellos del cual dio cuenta una larga entrevista que le hiciste al ministro Llobet, que tiene que ver con la licitación en litio, que marcó dos tensiones, la tensión propia de lo que parece una imprudencia, de decidir una cuestión tan importante, más allá de que el gobierno debe seguir cumpliendo su labor hasta el último día, pero también la tensión al interior de la coalición que va a gobernar, donde al parecer no se pudo sostener un principio de acuerdo, como hemos sabido. Hay una segunda cosa que a mí me parece que es muy relevante, que tiene que ver con lo que queda la tramitación de la pensión garantizada universal, que fue un paso muy significativo. Yo no recuerdo hace muchos años haber visto la pantalla de la Cámara de Diputados entera verde por una unanimidad total. Y recordemos que queda solo una semana de legislatura, que es la próxima. Claro. Y por lo tanto resolver el tema del financiamiento para poder pagar lo antes posible la pensión garantizada universal parece ser una cuestión significativa. Pero para abrir la conversación, yo creo que no cabe la menor duda, el otro contagio es el de la ansiedad. La ansiedad, como decía Josefina, por el gabinete, por un gabinete que, más allá de todas las dificultades que tienen los primeros gabinetes, este escenario en particular abre variables que hacen todavía más caro el equivocarse y por lo tanto hay mucha mayor atención y expectativa respecto de lo que va a anunciar el presidente electo. Pues es que es un elenco totalmente nuevo. A ver si hablemos un poco de eso. Es un elenco totalmente nuevo. Yo hoy día estaba leyendo alguna crónica respecto de las comparaciones que se hacían, pero es una comparación razonable con la del primer gabinete de Elwin, cuando llegó Belisario Velasco como subsecretario del Interior un par de días antes del cambio de mando, porque los cuadros de la concertación habían estado fuera del gobierno, fuera de la administración del Estado durante mucho tiempo, y aquí probablemente hay muchos de las personas que van a ser nombradas en cargos importantes que no van a tener esa experiencia, Josefina. Sí, sin duda son como 3.000 y tantos cargos de primera importancia que hay que llenar. Han estado comentándose los distintos esfuerzos de parte del equipo de Boric, pidiendo recomendaciones de los distintos grupos, y no solo del mundo como más cercano, sino también al PS, en fin, a los distintos grupos con los que puede haber alianza.
Y es muy importante porque el gobierno tiene la tarea además de combinar la demanda muy fuerte de cambio y de renovación con experiencia técnica, pero también política. Y esa no es una combinación sencilla de lograr para un equipo tan nuevo y va a ser una buena ocasión, además, creo, para confirmar en qué medida, sobre todo en los nombramientos más relevantes, Boric puede dar señales de estar articulando una coalición transversal o no. Porque además, Quique, esto ya debe estar más o menos avanzado, digamos. O sea, faltan 3, 4 días y tampoco es que esté la planilla en blanco, digamos, ¿no? No, A esta yo altura. creo que está bastante avanzado, fíjate. Y si está avanzado, han sido bastante Bien discretos, porque generalmente estos nombres se filtran. Y bueno, yo no entiendo mucho la molestia que hay de cierto... No sé si este presidente electo va a tener esa casi una cuestión patológica de que sea todo secreto. Yo nunca lo he entendido, la verdad. Estos cambios de gabinete que juegan casi con morbosidad respecto a que no se filtre nada, que la prensa no pautee, cuando los nombres no son infinitos tampoco. O sea, no... Claro. Son la gente más o menos que ha estado rodeando al presidente, si dónde los pone primero. Y es cierto que hay mucha ansiedad por los nombres. Y yo coincido con la Josefina que en el fondo es el tema de... yo encuentro muy acertado lo que dijo el presidente Lago en una entrevista que dio al País cuando dio su apoyo a Gabriel Boric, cuando dijo, bueno, por sus obras los conoceréis. Y ahí uno tiene que ir haciendo el checklist de las primeras medidas y cuánto de esta cuestión media majadera que yo creo que ya molesta, esto del Boric 1, el Boric 2, porque dice yo soy un Boric. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿el 1 o el 2? Entonces al final... ¿El de la primera campaña o el de la segunda? Claro, entonces ya se ha transformado en una cuestión media majadera el tema. Entonces al final es esperar y mirar cuáles son los pasos del presidente en las que tiene que ser, como él dijo en la entrevista al diario Concepción, pandemia y delincuencia, las prioridades, y obviamente la economía. Ahora, sí, lo mencionaba Pirincho hace un rato, lo del litio es un buen ejemplo del tipo de tensiones que van a venir más adelante. Es casi un prototipo, digamos, de las cosas que van a ocurrir al interior de una coalición que por otra parte son inevitables, Pirincho. O sea, digo, Sin en la duda. concertación también había ese tipo de tensiones. Tú ponías el ejemplo de Patricio Aylwin, y la gran peculiaridad de ese gabinete, que sin temor a equivocarme, creo que prácticamente todos los ministros culminaron los 4 años de mandato. Prácticamente, sí. A diferencia de lo que ocurrió con el primer gabinete de Frey, de Lago, de Bachelet, de Piñera, de Bachelet nuevamente y de Piñera, que algunos de esos ministros ni siquiera cumplieron un año. ¿Cuáles son aquí, me parece, las variables que hay que mirar que hacen, decía yo, especialmente delicado no equivocarse en esta primera configuración del gabinete? Primero, que el presidente electo no va a tener mayoría. Segundo, que va a enfrentar un escenario complejo en el sentido que la luna de miel pudiera efectivamente ser mucho más corta que usualmente es para las otras administraciones. Literalmente vamos a estar en presencia de un gobierno de transición que va a estar lidiando con una convención constitucional que tiene a 6 meses de haber sido elegido este gobierno que poner sobre la mesa una propuesta cuyo plebiscito podría eventualmente transformarse en un plebiscito de aprobación o rechazo de la gestión del presidente electo. Pero hay 2 ministerios que son siempre relevantes en todo gobierno. El que tiene el control y poder político y representa al presidente de la República, el Ministerio del Interior, y el que tiene el control de la billetera fiscal y representa el poder económico, el Ministerio de Hacienda. En este caso en particular son 2 ministerios muy caros para la izquierda, porque el tema de la seguridad, que ha sido central y respecto del cual el presidente electo, aunque haya ido variando ciertas posiciones de la primera y segunda vuelta, es donde existe una deuda o una ansiedad o una preocupación significativa. ¿Y para qué decir en el tema del crecimiento económico, de la inversión y de lo que se nos viene por delante los próximos 2 años? Desde esa perspectiva, si uno le suma lo que tú decías, que estamos hablando de una nueva generación, que muchos de ellos con grandes pergaminos económicos, pero con poco estado en el cuerpo, el hecho de no frenar y ojalá acelerar la gestión pública y mover este animal tan complejo que es el Estado de Chile se transforma en una cuestión absolutamente decisiva. Ahora, es complicado además por el tema, aparte de todo lo que menciona Pirincho, por el tema del equilibrio interno de la coalición, el tema de dejar satisfecho a todos, porque hay hartos que quieren tocar la pelota, digamos.
Sí, altos que quieren tocar la pelota y además con tensiones que siempre están en cualquier coalición, pero en particular ahora para el gobierno de Boric pueden ser tensiones que se vuelvan difíciles de manejar por la cantidad de reformas y procesos nuevos que se quieren echar a andar y las muy altas expectativas que hay a nivel de la ciudadanía respecto de esas reformas, ¿no? Entonces, las tensiones que puedan generarse desde el interior de su coalición pueden ser incluso más fuertes o más determinantes que las que puedan provenir, creo, desde la derecha, ¿no? Y los temores y el cuidado a propósito de lo que decía Quique sobre por qué tanto hermetismo, en el mundo de Boric es muy fuerte porque además creo que venía en alguna nota, no sé si en la tercera, todo el trabajo de confrontación de datos que han hecho, ¿cierto? Con estas plataformas de Anholster, en fin. Por no repetir errores garrafales, ¿cierto?, que conocimos en el gobierno saliente, de nombramientos que no duraron ni siquiera 24 horas por lo que provocaron en la opinión pública, o nombramientos que no alcanzaron ni siquiera a salir porque se filtraron, ¿cierto?, y recibieron la desaprobación ciudadana. Entonces yo creo que en el mundo de Gabriel Boric hay además particular cuidado con no herir sensibilidades, con estar revisando declaraciones y cosas que se hayan podido escribir en redes sociales, en fin, sobre todo de figuras eventualmente más exaltadas, no sé. ¿Cuántos años para atrás es razonable mirar el O sea, es que hay fotos, hay pantallazos, pero desde muy atrás. A mí me impresiona la cantidad de años, 2011, 2013. La gente que borra tweets también es... O sea, varios parece que de potenciales nombres habían estado ¿de cuántos borrando. años para atrás te pueden cobrar la palabra? Porque uno tiene derecho a cambiar de opinión también. No, de algunas toda la cosas. vida te pueden cobrar. Es Si te una quieren lógica cobrar, te van a cobrar de toda la vida. canceladora. Sí, no. Lo que Hay comisarios de Twitter que viven Sí, buscando una Viven los en eso. editoriales. Quirito. No, decía lo que nos recuerda que las personas somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Tal O como cual. dice un amigo mío, especialmente para quien tiene alguna pretensión pública, nunca hay que perder la oportunidad de quedarse callado. A mí ¿sabes lo que a mí me provocó un signo de interrogación el tema de cómo va a enfrentar la delincuencia? Y más allá de los lugares comunes que la izquierda tiene ciertos traumas con el tema de la seguridad pública. Hablé, durante toda la campaña uno habla con los candidatos a presidente y después cuando ya dejan de ser candidatos hablaba con uno que me decía que claro, que el tema en general los supera completamente el tema de la delincuencia. Es como un fantasma, un monstruo que no saben por dónde partir, entienden que todo es a largo plazo, con todo lo que ello implica, que una política pública en términos de seguridad no dura 4 años, en ningún caso, sobre todo cuando tenemos un crimen organizado en Chile, o sea, un problema de magnitud gigante. Yo creo que la principal amenaza hoy día a la democracia es el crimen organizado. O sea, si uno ve hoy día los reportajes de las bandas que hay, cómo actúan con impunidad, como una... No, fue una semana del terror en ese sentido, ¿eh? Claro, sí, pero digo, es permanente. Si esto es lo Sí. malo de sacar la foto de la semana, cuando No, esto sí, es, pero- va a depender mucho de la sensación que quede, cuánto los medios están... tienen esas pautas por motivos coyunturales, después los medios se olvidan, pero eso sigue pasando. O sea, no es que todo se tranquilice de un día para otro. Entonces a mí, claro, y esta persona me decía, mira, fíjate que a uno lo supera completamente. No hay grandes centros de estudio acá en Chile respecto de la seguridad y la delincuencia. Hay muy poco. La experiencia comparada no se toma en cuenta. O sea, hay muy poca gente experta. Tenemos expertos en economía, en salud, en vivienda. Y en este caso, a mí me parece que el presidente Boric tiene una tarea por delante gigante, porque viene en un periodo con una policía muy, muy decaída, incluso un poquito en decadencia, me refiero a Carabineros, con un aumento de Chile como país no solamente de paso de la droga, sino de consumo y de acopio de droga, y con una delincuencia que se ha sofisticado en el tiempo. O sea, el nivel de poder de fuego que tienen hoy día es gigante. Entonces, este tema que parece de portonazos o de mecheros, no es así, es gigante. Y atenta, como en toda Latinoamérica, a la democracia. Hablemos del crimen organizado, hablemos del orden público, a la vuelta vamos con el tema pendiente del orden público, y la pregunta es, bueno, así en el sentido más básico, ¿qué va a ser el mismo viernes 11 de marzo o el viernes 18 de marzo, el viernes siguiente, el primer viernes ya hábil del nuevo gobierno? ¿Qué es lo que hace el ministro del Interior que haya, o la ministra del Interior, con el orden público? ¿Qué es lo que puede pasar ahí?
viernes además que suelen ser de cierto movimiento en la hora llamada Plaza Dignidad, que no sabemos qué va a pasar asumiendo el mando Gabriel Boric. Va a ser un gran tema, es el tema que aparece todo el tiempo en las encuestas como una de las preocupaciones cotidianas más importantes de las personas. Y hay una combinación muy extraña de cifras. Uno ve los últimos estudios que han salido en el último tiempo, las encuestas, la Bicentenario, la misma del COES, cómo han aumentado las percepciones de violencia en las personas, ha aumentado incluso la valoración de movimiento antidelincuencia como movimiento social, que es un movimiento no identificado con los movimientos más progresistas que han tenido mayor revuelo en el último tiempo, y al mismo tiempo una muy baja valoración de Carabineros, una caída muy abrupta que se ha levantado un poco, pero muy clara desde el estallido en adelante, y una deslegitimación muy fuerte del uso de la fuerza pública por parte del Estado, que va a ser un problema muy grave que va a tener que manejar el equipo de Gabriel Boric, sobre todo por las dinámicas lógicas que han predominado al interior de esa coalición respecto al ejercicio del mismo orden público y respecto de la relación con Carabineros, que hay que ver cómo enfrenta este nuevo gobierno el desafío no solo de asegurar el orden público, que va a ser muy difícil, sino de generar confianza, cierto apoyo, respaldo a la institución de Carabineros con la que ahora van a tener que relacionarse. ¿Pirincho? Sí, yo estoy de acuerdo. Va a ser probablemente uno de los temas más complejos, porque si pusiéramos como desafío de la próxima administración la gobernabilidad, sabemos que hay una gobernabilidad política corta que tiene que ver con la transacción, la negociación, el Congreso, la Convención Constitucional. Hay una segunda dimensión de la gobernabilidad, de la cual Josefina hacía referencia un poco al principio, el tema de la gobernabilidad económica y también social, a partir de las expectativas que se han generado con esta administración, porque incluso quienes tenemos una vocación profundamente igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar, y por lo tanto el impacto del crecimiento en la política social tiene que ser una cuestión central. Pero la tercera dimensión de la gobernabilidad yo lo pondría un poquito más amplio, y que tiene que ver con la paz social, con esta cuestión que ha sido motivo de desvelo para muchos de nosotros desde hace un tiempo atrás, y no solo tiene que ver con la violencia política, la destrucción de la propiedad público-privada, la violencia en la Araucanía, especialmente a propósito del conflicto mapuche, la violencia especialmente instalada en las comunas periféricas de las grandes urbes con motivo del narcotráfico, y una violencia de la cual no nos hacemos cargo mucho y que tiene que ver con el deterioro de nuestra convivencia, la violencia verbal, es decir, la capacidad articular de conversar entre personas que pensamos distinto sin creer que tenemos el derecho a funar, a censurar, a excluir del espacio público a quienes no tienen una opinión como la nuestra. Ese elemento, me parece a mí, el de la paz social en su conjunto, va a ser central con todos los desafíos que aquí se han explicitado. Y me parece además, solo por ponerle más pelo a la sopa, que va a ser un contexto en el cual el presidente tiene que tomar, el presidente electo, digo, tiene que tomar una difícil decisión, y es cómo inicia esta próxima administración, con prioridades como la reforma previsional, la reforma del sistema de salud, la reforma tributaria. No va a ser fácil y sencillo, y por eso en el corto, como decía nuestro buen Oscar Wilde, no hay una segunda oportunidad para dejar una primera impresión. Quique. Sí, yo creo que, a ver, por una serie de razones, que lo que habíamos hablado antes, que es un grupo de personas que no había estado en la administración del Ejecutivo y va a asumir por primera vez obligaciones que son del día a día, porque son jóvenes, porque han tenido una postura de cambio permanente desde que irrumpieron y han movilizado a muchas de las causas que están dando vuelta ahora, salieron de la boca de ellos, porque han sido muy duros con las generaciones anteriores. Por toda esa serie de razones, yo creo que el estándar de este gobierno va a ser distinto. Va a ser distinto, no sé cuánto, pero va a ser distinto. Y he estado, bueno, el presidente Boric ha mencionado más de alguna vez en diversos textos a los cuales recurre, el tema, dos conceptos bien importantes, que es instalar los cambios en lo cotidiano. O sea, eso es lo más difícil para un gobierno, sobre todo de cambio, o sea, decir la verdad que cuando nuestra lucha, nuestras políticas públicas contra la seguridad, si no tienen impacto en lo cotidiano, no tienen sentido, porque la gente no va a percibir los cambios si es a un modo abstracto, no masivo. Por un lado, has establecido lo cotidiano, el orden, o sea, los cambios en lo cotidiano, la radicalidad reside en lo cotidiano también. Y el otro concepto que es el orden. O sea, el orden lo ha repetido una y otra vez, citando también otros textos, de establecer que
para hacer los cambios profundos se necesita orden, instituciones, como diciendo, a ver, nosotros, nueva izquierda, somos una izquierda distinta a la que pueden suponer que somos, cuando los acusan de chavista, orteguista, etcétera, sino que aquí tiene que ser orden. Es decir, Orden no solo social, sino también político interno, ¿verdad? en todo sentido, claro, claro, claro. orden, pero es que yo lo veo más como una manera de reaccionar frente a este concepto de desorden de la inexperiencia, Ajá. o que cuando uno quiere arrasar con todo lo que hay institucional, bueno, pasa lo que pasa. Yo creo que han reafirmado en los textos del presidente, más allá de lo que piensa la coalición, estoy diciendo lo que leo del presidente, es que quiere orden y reacción en lo cotidiano. Entonces, a eso voy que, por las razones que di antes, en la vara, el estándar de lo nuevo, siempre lo viejo lo analiza con ojos muy críticos, tan simple como, bueno, no jodieron tanto tiempo, ahora están ustedes a cargo a ver qué tan buenos son y qué tan distintos son. Háganse cargo. Josefina Arauz, después Pirincho. Sí, no, que el tema del orden es evidente que se volvió prioritario para Gabriel Boric y aunque él insiste en que son el mismo Boric y empíricamente es verdad, es evidente que hubo un cambio muy claro en el paso de la primera a la segunda vuelta, que entre otras cosas se tradujo, siempre se subraya la moderación, pero también se tradujo en la incorporación muy clara, quizás siempre estuvo, pero ahí empieza a subrayarla con mucho énfasis, de la preocupación por el orden, la condena contundente a las expresiones de violencia, el reconocer que las personas deben tener la libertad y la tranquilidad de poder transitar por el espacio público. De hecho, hoy día en Artes y Letras, en el Mercurio, viene una nota sobre eso, cómo recuperar los deteriorados espacios públicos de nuestras ciudades, que también se relaciona con el problema de la violencia y el mal manejo del orden público. Entonces, es evidente que Gabriel Boric incorporó esta variable hacia el final y que en parte, creo, tiene que ver con la convocatoria que logra arrastrar, mover en esa segunda vuelta y que lo hace ganar de la manera que gana, ¿no? Y no es obviamente la única razón, pero creo que es uno de los ejes que fueron más importantes. Y que, como hemos subrayado acá varias veces, son difíciles de manejar para él. Yo creo que al Boric mismo le ha salido muy bien, al menos en el discurso lo logra plantear con mucha claridad, pero no es claro cómo le pueda ir a los que nombre a cargo de esa función, ¿no? Y yo creo que ahí lo que haga el Ministerio de Interior va a ser muy determinante. Algunos le han sugerido, ¿cierto?, que nombra figuras del PS, en fin, que les pueda ir mejor, ¿cierto?, que tengan más experiencia y menos conflicto, claro, para hablar de represión, para hablar de orden, en fin, todos esos temas incómodos. Pero yo creo que también va a ser interesante si es que nombra a alguien vinculado al Frente Amplio, cómo lidian finalmente con esa tarea. Y sí, porque es prioritaria, o sea, no hay Estado de Derecho, no hay reformas sociales que se puedan emprender si no hay un mínimo de orden y de paz social, como decía Pirincho, que va a ser una tarea fundamental. Pirincho Navarrete. Pero en eso último que decía Josefina, me parece hay una clave interesante. El Quique ponía sobre la mesa la siguiente afirmación, decía: el presidente electo requiere orden para hacer los cambios. Pero si hay una imagen central en el discurso de Gabriel Boric, es exactamente inversa. Es decir, el orden y la estabilidad se va a conseguir solamente haciendo los cambios que se requieren. Y eso, si uno pudiera resumirlo en una palabra, se llama legitimidad. Y por lo tanto creo que acierta el Quique cuando dice que probablemente, sobre todo al inicio, va a haber una vara algo distinta. Porque la legitimidad, sea para reprimir, sea para el uso de la fuerza institucionalmente organizada en torno al Estado para controlar el orden, como también legitimidad para conversar y dialogar, pudiera ser distinta en un gobierno, a lo menos en sus inicios, como el que acaba de elegirse, a diferencia de lo que estaba ocurriendo con el actual. Y por lo tanto, me parece a mí que ahí hay una variable bien interesante, porque a ratos hemos transitado en un binomio que a mí me parece no solamente falso, sino que completamente perjudicial. Como si el control del orden público significara inevitablemente violar los derechos fundamentales de un cierto sector de la población, y por el otro, estoy haciendo la caricatura, la creencia de que cualquier tipo de represión estatal para mantener el orden es incompatible con la existencia de derechos fundamentales. No hay otra labor del Estado, a lo menos en términos originales y primigenios, que no es justamente
organizar la convivencia para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Y por lo tanto, el orden, la represión, debe estar organizada justamente para proteger los derechos de las personas. Lo que pasa es que parece que en eso tenemos un consenso que está derrumbado, digamos. Bueno, Ese es el justamente problema. como está O sea, no derrumbado, existe ese consenso. o justamente porque tenemos la expresión de la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, en las dos fronteras, es que creo que justamente el concepto de legitimidad, más que el de legalidad, el que pudiera ser central en la posibilidad, en la posibilidad de tener mayor éxito durante los primeros meses de gobierno en estas dos tareas. Para eso es clave también enfrentar de una vez la asociación que se hace entre la policía y un sector político determinado. O sea, Claro, esta eso idea de enfrentarlo que... a manera discursiva, porque uno siempre analiza, y esto no sé si es una herencia de la dictadura, que Carabineros defiende a la derecha. Ya, pero eso en algún momento de los años 90 se superó, ¿no? Sí, con la pero, concertación. pero a partir de 2006 yo creo que vino de nuevo esa concepción. Más allá que el gobierno que estuviera, a partir de las protestas Revolución sociales de Pingüina. las calles, claro, ¿cómo Carabineros afrontó la represión ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué decir la Araucanía? Que ahí claramente ya se estableció que la policía padece un coto de caza de un sector político que está contra las reivindicaciones mapuche. Estoy diciendo que hay que hacerse cargo de las percepciones, Sí, más allá que no, existan. esa es una percepción sin duda. Josefina. Sí, es que además o sea, el gobierno que asume ahora no es toda la izquierda, sino la nueva izquierda que además nace al alero de los movimientos sociales. Y arrancando Carabineros en la calle. Que en parte, o sea, que tuvieron efectivamente una relación muy conflictiva con Carabineros. Más allá de las responsabilidades de los problemas y dificultades y errores graves que hay al interior de Carabineros, hay ahí una historia de confrontación que hace como más difícil y les plantea a ellos desafíos ahora que llegan al gobierno y tienen que cambiar esa historia de relación que fue sin duda muy difícil. Mi sensación al menos es que la gran tarea que hay por delante, como decía Iván, es no solo asegurar orden público, sino lograr resolver esta paradoja en que hay una percepción muy alta de violencia, una preocupación muy importante de las personas, no solo en quienes escriben en columnas en los diarios, ¿no? Sino que en las personas comunes y corrientes hay percepciones muy preocupantes de aumento de inseguridad en los sectores más pobres, percepciones además altas de desconfianza social, de aumentos de conflictividad, no solo en la Araucanía, sino también con el mundo de los inmigrantes, ¿cierto? Entre chilenos inmigrantes, todo el problema del narcotráfico, las noticias que tuvimos a propósito de homicidios la semana pasada, con al mismo tiempo esta fuerte deslegitimación del uso de la fuerza pública. O sea, ahí son procesos más de largo plazo, un deterioro más de largo plazo, que va más allá de las dificultades del propio gobierno nuevo respecto a este tema, ¿no? Hay un problema ya a nivel ciudadano, claro, que va a ser que es más profundo y va a ser muy difícil de manejar porque al mismo tiempo hay muy altas expectativas por resolver problemas vinculados a esta materia. Ahora, el Quique mencionaba lo que pasó el viernes acá en el centro de Santiago, una vez más, o un viernes más, si hay algún combustible que está alimentando eso, es el tema de los presos de la revuelta o los llamados presos del estallido social. Da la impresión de que el presidente electo lo tiene claro y por eso quiere que se solucione. La pregunta es si se va a lograr solucionar ese tema desde el punto de vista legislativo antes de que termine o antes de que asuma el gobierno el 11 de marzo. Y el tema de los presos del estallido, que sigue siendo un dolor de cabeza para el presidente electo, Gabriel Boric. Grincho. A ver, voy a partir por una posición política personal. Yo siempre he estado en contra de una ley de indulto general, para ser preciso, una ley de amnistía, porque detrás de toda generalización, como cuando decimos todos los políticos son corruptos, lo que finalmente termina protegiéndose es a los corruptos. En este caso en particular, decir que todos son presos por razones políticas termina oscureciendo el hecho de que hay gente que cometió graves delitos. Lo segundo que uno tiene que advertir es que en esto había un cambio de opinión, no solamente de la izquierda que va a gobernar, sino que en particular del presidente electo, quien, después de estar muy inicialmente a favor, en algún minuto incluso hace un listado de cuáles son los delitos que no deberían indultarse o en este caso amnistiarse. Y lo tercero, y voy a hacer una consideración táctica, más allá de las opiniones personales de cada uno de nosotros, es obvio que Gabriel Boric como próximo presidente quiere que esto se resuelva ahora, porque en todos los casos le permite una salida razonable. En el caso eventual, hipotético y poco probable de que se apruebe una ley de indulto general, sería una ley aprobada por este Congreso y el gobierno saliente.
Y en caso de que se rechazara, siempre le va a permitir al presidente electo, con el instrumento del indulto, revisar caso a caso, porque efectivamente sí existen un número muy importante de personas en prisión preventiva por un tiempo absolutamente inadecuado, sin todavía un juicio y con pruebas que están muy lejos de solventar la comisión de los delitos. En ese escenario creo que es obvio que quieran apurarse las cosas. La peor pesadilla o el desastre para esta coalición y el presidente electo sería que esta decisión se postergara para que él y el próximo Congreso la adoptaran en marzo-abril. Josefina Arauz. Sí, es que además acá está tironeado por muchos lados el presidente electo, porque por un lado las expectativas del mundo de los familiares de los detenidos del estallido obviamente está más identificado, tiene más esperanzas con el gobierno que asume en marzo, pero por otro lado hay una presión no solo lo que pueda haber en el mismo Congreso, en quienes se van a convertir ahora en la oposición, sino también en una opinión pública en la que, por ejemplo, la valoración del estallido, del movimiento social vinculado al estallido, ha ido disminuyendo también. Entonces, señales, y además sabemos lo que hay en el ámbito de demanda de orden público, entonces puede haber mucho malestar y descontento con leyes generales, ¿cierto?, que puedan ir de forma total, ¿cierto?, perdonar, liberar a quienes hayan cometido delitos importantes, injustificables en el contexto del estallido, ¿no? Y otra cosa que a mí me parecía relevante es que lo mencionaba Pirincho, ¿no? Cómo todas estas dinámicas en que parece que a favor del indulto están los aduladores del estallido y en contra están los detractores del estallido, ¿cierto?, es que impiden tener discusiones razonadas, ¿cierto?, relevantes en materias que son importantes como la discusión sobre los problemas de la prisión preventiva, que no son exclusivas de los presos del estallido, sino previas, ¿no? O sea, hay ahí una discusión muy importante que hay que tener, reformas que se deben hacer, son discusiones que hay que echar a andar, pero que no signifiquen estas generalizaciones donde pareciera que en verdad se camuflan las simpatías de ciertos grupos con un movimiento en el que frente al cual no saben tomar distancia crítica de acciones inaceptables que se cometieron en ese momento. Quique Mujica. Sí, yo creo que, hay una medida política y un instrumento que necesita el presidente Boric para, creo, de alguna manera calmar a la calle, pero yo creo, estoy casi seguro, que con esa herramienta, que pase o no pase, los desórdenes van a seguir en la calle. Sí, Esté Boric o no esté Boric. Y eso lo vamos a ver, espero equivocarme, pero eso lo vamos a ver. Esta del viernes era una marcha por la libertad de los presos políticos, por ejemplo. Sí. Entonces, pero siempre va a existir una justificación para No, claro, estar en la calle. eso ha ido cambiando. La bencina principal ahora es esa. Claro. La de los presos políticos. Claro, pero la pregunta que tenemos que hacernos no es respecto de los hechos puntuales de violencia, que yo creo que no era la principal preocupación, sino que la legitimidad social que se le daba a la misma en el marco de un proceso de reforma. Yo en esto estoy de acuerdo con la Josefina. Creo que vamos a seguir observando estos hechos, pero con un menor nivel de tolerancia, de adhesión y de paciencia de un conjunto importante de la población que al principio, quiero recordar, casi en un 50% adhería a este tipo de instrumentos como un método de transformación política y social significativa. Sí, pues.